espero que todo haya sido de tu agrado en este semestre y nos estaremos viendo en otro semestre con electrónica de potencia, con el curso de gestión de mantenimiento de equipos. Bien, vamos a esperar a sus compañeros. No sé si hay alguien va a hacer alguna presentación. Bien, vamos a esperar 5 minutos a sus compañeros para dar inicio, ¿ok?
Bien. El delegado. Me escuchan todos, ¿no? Bien, manifestaba de que la última clase, de acuerdo a la programación del curso de Circuitos Electrónicos 2 del semestre 2022-1. Antes de dar por culminar este curso del día de hoy, en primer lugar, se está grabando, quiero que quede una evidencia, y que hay que hablar las cosas como son. Quiero agradecer a todos los alumnos que de una u otra forma han participado en apoyar al Intercom que tuvo como sede en nuestra facultad, en la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Además, ha sido un gusto conocerle a varios de ustedes en presencia y también verlo a ustedes cómo es que ponían, como decimos criolmente, ponían el pecho en bien de la facultad. Algunos haciendo diferentes trabajos, pero dignos de admiración y dignos de tomar como ejemplo hacia el resto de las nuevas generaciones. Eso es importante. La parte académica es fácil conseguir. Ahora en la era de la virtualización, en la era de la tecnología de punta, donde ustedes tienen todas las informaciones en el tiempo que ustedes necesitan y del lugar que ustedes requieren. Sí, eso ya no es novedad. ¿Por qué? Porque realmente también la tecnología, la TIC, tecnología de información y la comunicación, se ha demostrado en estudios que es un ente, un medio que motiva en el desarrollo o en el sistema aprendizaje o enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque nos ayuda a visualizar por lo menos aspectos prácticos, videos que son de la realidad. En ese sentido, la TIC es muy motivador para ustedes y creo que voy a conversar con varios de ustedes. Eso desde que viene conmigo desde el curso de dispositivos electrónicos, el hecho de trabajar con los simuladores, ¿no? Eso viene de dispositivos electrónicos que he conversado con muchos de ustedes. Entonces, ¿qué fue el Intercom? Simplemente, o no digamos simplemente, sino fue algo maravilloso en donde cada uno de los participantes han demostrado sus habilidades, ¿no? La investigación que han realizado, hay grupos que han sido premiados de la facultad, que han ocupado primer lugar, también felicitaciones para el equipo. Entonces, eso ha sido interesante y por un lado también hasta arriesgando nuestra propia vida, hemos estado mucho nosotros ahí. Algunos con reconocimiento, algunos haciendo mención pública, algunos no, algunos bajo la sombra, pero la vida es así. Hay gente en la vida que muchas veces no valora las cosas que marcan la diferencia. Y me van a disculpar que yo diga en este término, yo particularmente en cualquier evento trato de salir fuera de lo común. Mostrar que algo se está agregando, algo diferente. Y acá va mis felicitaciones para todos los integrantes de PES, de la triple PES, PES Perú, Sistemas Eléctricos de Potencia. ¿Por qué? Con ellos se hizo por primera vez en la historia de la Universidad de San Marcos, así como en la historia también queda nuestra primera rectora, la doctora Yeri Ramón, como primera mujer rectora en la historia de la Universidad Nacional Mayor San Marcos. El grupo PES, juntamente con todo su equipo, hemos trabajado y se hizo un trabajo de un concurso a nivel nacional de proyectos de investigación por los colegios del nivel secundario. Y ahí tuve la suerte que la rectora, cuando ingresó al auditorio, para que tengan conocimiento, que tengo mucho acercamiento con ella, mucha confianza, por diferentes motivos. Entonces le manifesté
de lo que se realizó con los colegios a nivel nacional, de la convocatoria que se realizó. Por eso es que ella también premió a los primeros puestos de los diferentes lugares que han ganado, ¿no? De Ayacucho, Puno, Junín, la gente de Lima también. Eso es digno y todo, digamos, referente a la IEEE, deben seguir trabajando. Siempre hay que tratar de hacer algo, hay que ir mejorando, hay que ir ampliando la cobertura, hay que ir llegando a la gente más necesitada que tanto hablamos. Mucho hablamos y poco hacemos. Mucho criticamos y nada hacemos. Siempre tengo en mi mente un pensamiento antiguo, muy antiguo, que muchos estudiantes de las últimas generaciones se olvidan de los pensamientos de los grandes hombres, que dice, más vale hacer algo y fracasar que no hacer nada y criticar. Lo vuelvo a repetir, más vale hacer algo y fracasar que no hacer nada y criticar. Así, muchachos. En ese sentido, yo les felicito y les agradezco a todos los chicos. Eso es importante, esa es una buena iniciativa. Participemos, cada uno en nuestros lugares, en nuestra zona, en nuestra provincia, siempre demostrando lo que somos, con nuestra sencillez, con nuestra humildad, con nuestra costumbre. Los estudios, los conocimientos se adquiere. Es fácil ahora, como le vuelvo a repetir, pero el yo, mi personalidad, de mí, es propio de mí. Yo valoro muchísimo eso. Y algún día ustedes se van a acordar de Ponce, lo que les está diciendo. La relación social. Yo puedo ser un buen académico si no tengo contacto, no tengo relación social. Tengo que entrar, tengo que ser parte de un entorno social. Después decimos, ¿y por qué él? ¿Y por qué yo no? Porque simplemente, ¿qué hemos hecho nosotros en nuestra vida? ¿Cuántos samarquinos de la facultad de los docentes hemos estado ahí? Hablo de los samarquinos, de los que somos samarquinos, que somos docentes de la facultad. ¿Cuántos hemos estado ahí? ¿A quiénes han resaltado en ciertos términos y en ciertas expresiones? Saquen sus conclusiones ustedes. Le digo esto porque ustedes son sanmarquinos. Yo tengo que hablar con uno que es sanmarquino, tengo que expresarle a los que son sanmarquinos, porque el sentimiento, el pensamiento y los ideales de un sanmarquino es muchas veces, escuchen bien, muchas veces diferentes a otros profesionales que salen de otras universidades. Nos guste o no nos guste. El sanmarquino siempre marca un hito, marca una diferencia en cualquier evento. Ahí está Pinto, también estuvo participando ahí, estuvo participando Caballero, el delegado, cuando hemos recibido a las instituciones que han venido de provincia. ¿Y dónde lo hemos recibido? Para que ustedes sepan. En el lugar indicado donde es la historia, donde se concentraron los grandes hombres de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo le pregunto a ustedes, ¿dónde es ese lugar? A menos Caballero ya conoce ese lugar. Olvidado, abandonado, porque las nuevas generaciones no saben, no saben dónde es. Gracias, Josué Antero García. Cuando ustedes ven alguna fotografía de San Marcos, ¿qué muestran? ¿Qué resaltan la historia de San Marcos? ¿Qué ven ahí? Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestra insignia, nuestro sello tremendo. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué más dice? Fundado en 1551 al fondo. Si ustedes se dan cuenta, cuando llegan a la ciudad, esa vereda está un poco abandonada. Ahí se reunieron los grandes hombres de la Universidad Nacional Mayor San Marcos. A partir, si no me equivoco, cuando 25 más o menos,
ya se hace la sede central. Cerca está el pabellón de industriales, donde a ciertos alumnos le comenté ahí que la mitad de industriales era de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica. Está grabado. Lo dice Ponce. Ellos nos desalojaron de ahí, nos quitaron nuestro laboratorio. Y así aparentaron para afuera, adornaron su jardincito de la parte de adentro para demostrar al decano de aquel entonces que hacía mejor gestión, llegó a ser rector y la peor gestión de la historia de San Marcos. Lo dice Ponce. Y no tengo miedo, porque también he sido muchas veces cuestionado, criticado. Me afectaron también, me han querido perjudicar, dañarme, imagen, trayectoria, por cuestiones políticas, pero no lo temo a nadie. Y si lo digo esto, pues lo digo con orgullo, porque acá quienes me están escuchando hay varios que han participado en este Intercom. Y eso a mí como docente me orgullece. Eso es bueno. Yo sé que muchos hubiesen querido estar ahí por muchas razones, están en provincia, todo es comprensible, pero es necesario que sepan un poco de la historia, porque esto queda. Eso es lo que quería manifestar a ustedes, muchachos, y sigamos adelante. Ya veré cómo coordino también para otros eventos a nivel nacional. Contactos existe porque uno desde alumno va marcando ciertas diferencias, va mostrando ciertas virtudes y sus cualidades de liderazgo, de luchar, de ser líder. Ojo, no en bien personal. Los que me conocen de cerca, es mi forma de ser. Las cosas son así. ¿Cuánto hubiese gustado conocer a la mayoría presencialmente, no? Pero la vida es así. Estamos en la era de la virtualidad, pero sigamos para adelante, muchachos. A todos ustedes les deseo suerte, demuestren donde vayan que por algo están en San Marcos y por algo van a salir San Marcos. Cuando digo por algo no estoy hablando de una situación negativa, sino que demostremos que San Marcos es San Marcos. Yo estoy muy seguro que muchos de ustedes van a llegar a ser autoridades, jefes, funcionarios, congresistas, hasta presidente del Perú. Hablar del presidente, yo creo que no, me reservo mi opinión. San Marcos es San Marcos, muchachos. Siempre tenlo presente. Donde ustedes se encuentren, con quien se encuentren y como estén, siempre métase en la cabeza, soy sanmarquino. ¿Cuál es mi obligación? ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es mi compromiso ante mi sociedad, ante mi familia, en mi pueblo, en mi provincia, en mi departamento, en mi región? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ser uno más del montón? ¿O marcar la diferencia, muchachos? Y la lucha continúa. Bien, muchachos, van a disculpar. No sé si alguien quiere opinar. Tienen toda la tribuna y como no nos vemos la cara, con más razón, muchachos, ¿saben? ¿Alguien quiere opinar? ¿O tiene miedo a la grabación? ¿Nadie quiere opinar? ¿O es que nadie está escuchando? ¿Cuáles son? Hay uno que dice, somos tímidos. Tímidos que cuando están bajo la sombra, pero cuando están con su mancha, ahí son, cuando están con sus chocheras, ahí el mudo habla, el sordo escucha. A Zúñi parece que quiere hablar. A Zúñi, tú también has sido premiada, felicitaciones. Ahí te escucho, Zúñi. Gracias, profesor, y gracias por sus palabras hacia nosotros. Nos inspira bastante tenerlo de profesor en ya varios ciclos. Y bueno, también varios de nuestros compañeros lo hemos conocido, si no me equivoco, el mismo sábado. Al menos ese día lo he conocido yo en la Facultad de Química cuando llegó. Eh, Agradecemos mucho sus palabras de inspiración hacia nosotros. Vamos a recuperar la Facultad Industrial. No, mentira, pero sí puede ser. Esto,
También no solo me han premiado a mí, también a mi compañera Carmen Cornejo, a mi compañero Pebe, Piero Pebe, y bueno, también a mis otros compañeros que hemos estado en Intercom, hemos estado de organizadores, hemos ayudado en lo que hemos podido, hemos moderado, hemos estado ahí desde temprano varios días. Agradecerles a todos ellos también por su participación en Intercom. Como usted dice, ha sido un evento muy grande, han llegado personas de diferentes regiones y hemos podido, digamos, aprender un poco más dentro de las diversas ponencias que se han dado a lo largo de los 3 días. Em, Como usted dice, el futuro somos nosotros y pues esperamos sinceramente cumplir todas las expectativas que tienen sobre nosotros y no decepcionarlo más que todo. Agradecemos mucho tenerlo como profesor, es una inspiración para nosotros. Gracias. Muchas gracias. A ver, Cornejo. Está Cornejo bajo la sombra ahí. Bueno, profesor, muchas gracias por sus Felicitaciones, Cornejo. palabras. Has sido mi delegada en un curso. Adelante, te escuchamos. Está bajo la sombra también tú. Sí, profesor, bueno, muchas gracias por sus palabras. De verdad que Intercom ha sido un trabajo bastante duro. Yo tengo la suerte de que el año pasado pude ser desde que se mandó el plan de trabajo, ¿no? Y ahora perteneciendo a la directiva general de la rama, hemos podido observar, ¿no? Eso, Intercom ha sido un trabajo que comenzó desde octubre del año pasado y, y ha durado prácticamente un año. Si bien es cierto que han habido sus momentos de baja y todo, pero se logró y fue muy bonito, la verdad. Y pues creo que el hecho de que todos los chicos de base 20, también base 21 y incluso base 22 ya se hayan acercado a organizar, eso ya les ha dado mucha más experiencia en lo que es la organización de eventos. Ya el otro año la IEEE va a continuar promoviendo todo esto y esperamos contar con su apoyo. Y pues en general también muchas gracias a todos, también profesor por su apoyo, y a todos los profesores en general, que sin ese apoyo no se hubiera podido lograr. Y bueno, sigan así, chicos. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera opinar? Bien, a Pibi Villanueva también estaba ahí. Sí, profesor, yo estaba bien. Ya, Pepe, demuestra que por algo estabas ahí. ¿Qué pasa contigo? Estaba esperando en los turnos, profesor. Y eso que estás en una pantalla, ¿cómo será cuando estamos cara a cara? Te vas a asustar. No, pues, yo lo saludé ahí, estamos tomando unas fotos, ¿no? No, es que realmente sí, sí es cierto, pero uno no reconoce Pepe la mascarilla. Es un poco contradictorio. Adelante, Pepe. Sí, Pepe Es- Villanueva. sí, profesor. Como comentó mi compañero Brian, la experiencia que fue principalmente yo y mi compañera Abigail fuimos los que ganamos, o sea, no ganamos, sino dimos asesoría a- a una chiquita a una estudiante de colegio que era muy inteligente, de verdad. El concurso del PES que lo desarrollaron pudo demostrar ello. Eh, entonces, fue una bonita experiencia para mí poder ayudarla y
y que ella pueda ganar. También el Intercom también pude ayudar como voluntario, pude moderar una ponencia que fue un poco de nervios, pero al final fue una bonita experiencia y poder ayudar en el Intercom en sí. El sábado también de repente no llegué tan temprano, pero bueno, fue muy bonito para mí. E igualmente al profesor Ponce lo conocí ese día, aunque ya lo había conocido antes también, en el primer concurso de la FIO. Y bueno, quería agradecer a los que habían hecho el Intercom, el profe también ayudó mucho, y muchas gracias, chicos. Bien, muchas gracias. Gracias por todo. Bien, muchachos, entonces continuamos y buena suerte. Ya son, acá creo que tenemos alumnos de las 4 escuelas y a partir del 5.º ciclo, la mayoría ya empieza a marcar distancia en cada uno en su carrera, ¿no? A todos les deseo suerte, mucha suerte en su carrera. Sigamos trabajando, al final somos la facultad, somos la FIE. Por el momento se llama Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, ya luego se tiene que denominar todas las carreras, ¿no? Eso es un trabajo que hay que hacer. Y espero si hay un representante estudiantil también en este concurso, en estas elecciones estudiantiles, se logre ya también denominar como facultad y mencionar las otras carreras, ¿no? ¿Ok? Porque no, dice Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, así se llama la facultad, entonces no es que uno no quiera poner el nombre de las otras escuelas, sino que así está la resolución y esto hay que hacer un trámite para denominar las otras carreras. ¿Ok? Bien, muchachos, al final somos la facultad más poderosa del mundo, por si acaso, donde las carreras intervienen en todo aspecto y muchos, todo lo que es gestión entra en esta carrera, así que eso es lo bueno. Así que usted tiene la suerte de poder estudiar en 2 años más 3 carreras mínimo. Terminan una carrera, de ahí se pasan a la otra carrera, complementado con lo que más le gusta, ¿no? Le hablo como experiencia. Un electrónico, un futuro ingeniero electrónico que va a la parte industrial sin conocimiento de la parte eléctrica, van a ver otra experiencia ahí. Es igual un ingeniero eléctrico, electricista, que trabaje en la parte de automatización, en la parte industrial también, sin conocimiento de electrónica, también un poco. Por eso es que la carrera eléctrica y electrónica tienen hasta el 5.º ciclo las mismas. Tele también, biomédica fue la última carrera que se ha creado. Entonces, cada uno tiene su historia y su razón de ser. ¿Ok? Entonces, telecomunicaciones, que está de moda también actualmente, todo lo que es control remoto, ¿no? En la virtualización, la parte de redes, comunicaciones, biomédica, ni vuelta a quedar, ahorita la carrera de punta, ¿no? Biomédica, gracias a quién. Parece contradictorio la vida. Muchas veces, a veces el éxito o el apogeo, podemos llamarlo, las necesidades, es muchas veces por la pérdida de vida. Debido a la pandemia, biomédica está repuntando o ha repuntado. El tiempo se encargará si la curva sigue subiendo o empieza ya el declínio. Entonces yo les sugiero a ustedes, en un sistema de coordenadas, analicen electrónica ver su tiempo, eléctrica ver su tiempo, tele ver su tiempo, biomédica ver su tiempo. ¿Quién avanza más rápido? ¿Quién se mantiene en la cúspide? ¿Quién empieza a declinar? ¿De quién la caída es más rápido o más lento? Analicen eso, ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Pero al final lo importante sería que los 4 se van a interceptar en un mismo punto y es la fortaleza de la facultad. ¿Ok? Así que las 4 carreras son afines. Se necesita. No se olviden para todos, si entran al mundo de la era de la parte electrónica de potencia, sería maravilloso. Les aconsejo a todos. Anoten ahí. Electrónica de potencia.
así como está de moda ahorita biomédica, telecomunicación o su sistema de comunicaciones que utiliza, pero no se olviden que electrónica de potencia juega un papel muchas veces determinante en muchos aspectos para marcar la diferencia. ¿Ok? Bien, continuamos. Bien, hemos estado hablando de el oscilador. ¿Ok? Los circuitos oscilantes que necesitamos señales sinusoidales de mayor frecuencia que la frecuencia de nosotros. La frecuencia del ser humano es de 20 Hz a 20 kHz. Entonces necesitamos señales de mucho mayor frecuencia para poder aumentar la frecuencia de una información que yo deseo trasladar o transmitir. Depende del tipo de transmisión. Ahí son los expertos de telecomunicaciones. Transmisión del lugar, forma y manera del transmisor hacia el receptor. ¿Qué medios? Por el aire, por cable, transmisión ionosférica, transmisión digital, qué sé yo. Entonces, estos osciladores tenemos básicamente el Hartley y el Colpitts. La pregunta es, ¿cuál de los dos osciladores entre Hartley y el Colpitts me da mayor ancho de banda o puedo generar señales de mayor frecuencia? ¿Alguien me puede contestar? Ayer hemos hablado de eso. ¿Se acuerdan? Es el Colpitts. ¿Cuál es la diferencia entre el Colpitts y el Hartley? Ah, Michelle, Michelle Luis Villavicencio Morales, ¿es alumno o no? Vamos a admitir quién es depende, es uno del servicio de inteligencia, entonces nosotros le aplicamos la contrainteligencia, ¿ya? ¿Qué dices? Sí, así es, así es. El Colpitts utiliza dos condensadores, en cambio el Hartley utiliza dos bobinas. El Colpitts utiliza dos condensadores en serie en paralelo con la bobina. Ese es el circuito tanque o circuito resonante. Quien va a generar, es el bucle o la ganancia de realimentación. En cambio, el Hartley utiliza dos bobinas en paralelo con un condensador. Esa es la gran diferencia entre ambos. Actualmente trabajamos con operacionales el amplificador más conocido como puente de Wien, ¿no? Muy común. Y también los osciladores cristal de cuarzo, ¿no? El cuarzo uno compra a determinada frecuencia y va a oscilar a la frecuencia que nos está indicando, ¿ok? Otra de las formas es utilizar condensadores variables para variar la frecuencia, ¿no? De oscilación.
La diferencia es que tenemos aquí el oscilador Hartley, sus dos bobinas y el condensador. El Colpies, sus dos condensadores y la bobina. ¿Cuál es la razón de estas bobinas? ¿Se acuerdan ustedes? Estamos trabajando ya más o menos para el examen. ¿Eh? ¿Cuál es la razón de estas dos bobinas, de esta bobina L3? Pues si nosotros decimos que este es el circuito tanque, el circuito resonante constituido por condensador y bobinas, acá también condensador y bobinas, pero la pregunta es, ¿y qué hace esta bobina acá? ¿Qué papel juega esta bobina? ¿Se acuerdan? Habló sobre para evitar el retorno, profesor, hacia la fuente de continua, para evitar el retorno de las altas frecuencias. Así es, muy bien, es cierto. ¿Por qué? Cuando analizamos en continuo se comporta como cortocircuito, no hay ningún problema. Pero como este acá es un oscilador, aquí a la salida vamos a tener nosotros una señal de alta frecuencia. Y esta señal de altas frecuencias puede penetrar a la fuente de alimentación. Entonces pongo esta bobina, ¿por qué? Porque esta bobina tiene una reactancia inductiva. Y la reactancia inductiva, ¿qué es igual? 2pi por la frecuencia. Y por la frecuencia, por la inductancia, profesor. Así es. ¿No? La reactancia inductiva es omega por L, por la bobina. O lo que es lo mismo decir 2 veces pi estas formulitas, tanto para la reactancia inductiva como la reactancia capacitiva, es bueno recordarse, eso nos ayuda bastante. ¿Qué vemos acá? Esta reactancia inductiva, a mí que cuando viene una señal de alta frecuencia, a mí lo que me interesa es que esta señal no pase a la fuente. ¿Qué me conviene? Que todo caiga en esta bobina. Y la reactancia inductiva es 2pi por la frecuencia. Y lógicamente, si la señal es de alta frecuencia, ¿no? La reactancia inductiva acá está variando directamente con la frecuencia. Al estar variando directamente con la frecuencia, a mayor frecuencia, mayor reactancia. Entonces, casi toda la tensión de alta frecuencia va a caer en la bobina. ¿Está claro? Ese es el análisis que se hace. De esa forma. Suficiente, ¿ok? ¿Qué más esto hemos visto? Esto también hemos visto. Aquí. Este es un oscilador Hartley con amplificador de base común o de emisor común. ¿Ah? ¿Escuchan? ¿Qué configuración es este amplificador? Base común. Base común. ¿Este? ¿Base común? ¿Y este acá? Emisor común. El anterior era emisor común, creo. Claro, este es la señal de entrada. Supuestamente este es el circuito tanque que tomemos porque por acá viene una señal ya. Base común. Ingresa a la base y está saliendo por el colector. ¿Qué configuración es esto? Ya, pues, muchacho. ¿Cómo? El próximo ciclo le van a tomar una prueba de entrada. Después no quiero que me dejen mal. ¿Eh? ¿Qué configuración es esto? Si la señal de entrada es entre base y tierra, la salida entre colector y tierra, ¿qué configuración es? ¿Cómo?
Si la señal de entrada es entre base y tierra, la señal de salida es entre colector y tierra, ¿qué configuración es? Emisor común. Este es un emisor común, muchachos, ¿qué pasa? ¿Pero es desacoplado o sin desacoplar? Desacoplado. Desacoplado. Y este de acá, si vemos la señal de salida, está por acá. Viene el lazo de realimentación, ¿no? La caída de tensión que hay de este condensador lo ingresa ¿a dónde? Al emisor, ¿o no? Y la salida ¿dónde está tomando? En el colector. Y todavía acá me ayuda más todavía porque hay un condensador entre base y tierra. ¿Qué configuración es esto? Ah, Base común. claro, este es un base común. ¿Desacoplado o sin desacoplar? Desacoplado. Desacoplado. ¿Quién le desacopla? C3. ¿Ok? Entonces la pregunta es, y uno diría, ¿y por qué base común? ¿Se acuerdan ustedes cuando hemos estudiado el amplificador cascode? ¿El cascode qué era? Una configuración de emisor común y un base común. ¿Y se acuerdan ustedes qué hacía el base común? ¿Qué particularidad tenía el base común o en todo caso el cascode? ¿Que eliminaba el efecto? ¿Qué efecto era? El efecto Miller. Se habló también que quién era mejor, quién tenía mejor respuesta en frecuencia entre el emisor y el de base común. Para alta frecuencia, ¿quién respondía mejor? ¿El emisor común o el base común? En otras palabras, ¿quién te da mayor ganancia de tensión? ¿El de base común o el de colector o el de emisor común? ¿Qué pasa, muchachos? Bien. Por ejemplo, tenemos un oscilador Colpies. Y este primero también es Colpies o no es Colpies. Ah. Acá ya no le estoy poniendo nombre porque esto puede venir el examen. ¿Este es Colpies o no es Colpies? Sí, profesor. Sí es Colpies. Este el segundo, bueno, ahí dice Colpies, ¿no? Es un Colpies. Pero ¿cuál es la diferencia de que acá tenemos dos condensadores variables que me va a ayudar que a la salida puedo tener una señal y puedo variar la frecuencia al gusto? ¿Ok? Eso es lo que quiere decir en este esquema. Aquí tenemos el oscilador a cristal. Este es el cristal que viene a ser como si estuviese realimentando, como si fuese una polarización por realimentación entre el colector y la base, ¿no? El cristal. Se llama, conoces como cristal de cuarzo, y aquí internamente este cristal de cuarzo, esta es su parte interna, tiene resistencia, bobinas, condensadores. Estos valores nos da el fabricante. Pero al final, lo que interesa es que este cuarzo, el fabricante nos dice de qué frecuencia es, su frecuencia de oscilación. Aquí está, tenemos un osciloscopio Colpies. Les estoy mostrando esto nuevamente porque esto es lo que me interesa que sepan. Este es su circuito tanque. En Halter, dos bobinas, su condensador aquí. Este acá es el que va a generar una onda sinusoidal. ¿Ve? Y es el que va a ingresar acá. Y sale ahí. ¿No? O sea, este circuito tanque es el que genera, ¿no? Eso es esto que le mostré, ¿no? El condensador se va cargando, se descarga, se carga, se descarga, y acá sale una señal de tipo sinusoidal, ¿no? Claro, no es de la misma amplitud, de una amplitud grande y va disminuyendo, ¿no?
pero como se realimenta, ¿no? Como se realimenta, ¿sí? Vuelve a realimentar, entonces a la salida va a salir una misma amplitud. ¿Sí? En ambos casos. La pregunta es, ¿qué función cumple estos condensadores? ¿Ah? En esta figura. Vamos a mostrar otro ejemplo. ¿Ve? Este cuarzo tiene un factor de calidad Q, que es 2pi F por L sobre R. Dice, la resistencia y retoma en cuenta la potencia disipada por el calentamiento del cristal y determina el Q del circuito equivalente. ¿Qué nos conviene en un circuito resonante? ¿Que el Q sea grande o pequeño? También hemos tocado. Acá tenemos otro tipo de oscilador con inversor y un cristal. Pues hablar de osciladores, hay infinidades de tipos de osciladores. Esta es la forma física de un cristal, ¿no? Pero la parte de arriba nos dice la frecuencia. Bien, también hemos visto. Bueno. Bien, vamos a continuar con el estudio de los... Entonces queda aproximadamente 5 por lo... Veamos ahora cómo calculamos un oscilador Hartree. Y bueno, todos los osciladores LC se van a calcular de la misma manera. Entonces vamos a suponer de que ustedes ya calcularon el oscilador, el amplificador, y vamos en sí al diseño de la red beta. En el diseño de la red beta van a tener en cuenta entonces dos cosas. Primero, criterio de Barkhausen y segundo, condición de resonancia. Bueno, para el criterio de Barkhausen voy a hacer beta igual a BF sobre B0, donde la tensión B sub F es la que aparece sobre la bobina L1 y la tensión B0 es la tensión que aparece sobre la bobina L2. Entonces, beta me queda que es igual a L1 sobre L2. Para este circuito voy a hacer beta por A igual a 1, ¿sí? Aplicando la condición de arranque, beta por A un poquito mayor que 1, como 1,1, de donde voy a encontrar la relación entre los valores de las bobinas L1 y L2. Luego voy a aplicar resonancia, o sea, suma de las X igual a 0, donde voy a sacar la frecuencia de resonancia de L equivalente igual a L1 más L2. En este caso estoy suponiendo que la inductancia mutua es nula, puesto que la L equivalente es L1 más L2 más 2 veces M, que es la inductancia mutua entre L1 y L2. Y vamos a hacer las siguientes observaciones. Fíjense que con respecto al Colpitts, ¿sí? He agregado un capacitor acá a la salida, y ese capacitor es para evitar que la tensión continua que tengo sobre el colector, ¿sí? Se ponga a masa a través de la bobina L2. Si no pongo este capacitor, ¿sí? Voy a tener un punto de 0 voltios de continua en el colector y por lo tanto nunca va a trabajar este BJ.
El capacitor CS cumple la misma función que en el caso anterior, que es desacople de continua, y es para no cambiar el punto de polarización establecido por las resistencias de polarización de este amplificador. Bien, entonces, de esta manera se ha calculado el oscilador Colpitts. Pasemos al oscilador Planck. Obviamente es el mismo método, aplico Barkhausen, hago beta por A igual a 1, y la primera observación que hago es que en este caso, fíjense que el capacitor C3 no entra dentro de Barkhausen, puesto que Barkhausen dice beta por A igual a 1, donde beta igual a BF sobre B0, BF aparece sobre C1 y B0 aparece sobre C2. Entonces me queda que beta es C2 sobre C1 y tengo la condición de C sobre D igual a 1,1 por C1 sobre C2. Luego voy a aplicar resonancia. Aplico resonancia y la red beta debe responder. Por lo tanto, hago suma de las X igual a 0 a la vuelta y voy a decir XC2 más XL más XC3 más XC1 igual a 0. En este caso son 4 elementos, donde me sale que la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de LC equivalente, donde C equivalente tiene este valor. Como vemos, ¿no es cierto? Aquí L en realidad es un Colpitts, digo Colpitts entre comillas, un Colpitts modificado, donde vemos que C3 sí influye en la frecuencia de oscilación, pero no influye en la red beta, ¿sí? En el criterio de Barkhausen. Entonces, C3 influye va a influir en la frecuencia de oscilación si C3 es mucho menor que C1 y C2. Entonces, ¿para qué me sirve este tipo de oscilador? Primero, me podría servir para armar un oscilador de frecuencia variable. No es muy bueno porque es una variación mecánica, pero de movida yo podría, con la variación de C3, ¿sí? Podría obtener distintas frecuencias de salida, con las siguientes salvedades. No es que pueda variar mucho C3, puesto que tengamos claro que el conjunto XL más XC3 tiene que ser una bobina, ¿sí? Por lo tanto, va a estar limitado esa variación de C3. Por lo tanto, entonces, en realidad, a C3 se lo usa como un capacitor de ajuste de frecuencia, más que para hacer un oscilador de frecuencia variable. Insisto, el valor de C3 está limitado porque C3 es ser inductivo. Entonces, decimos que es especialmente útil para osciladores de frecuencia variable, aunque insistimos, en realidad lo uso para ajustar la frecuencia. Se le ajusta la frecuencia normalmente y se le pone una gota de resina, por ejemplo, al tornillito del primer o del paddle que se ha usado allí. Otra versión del CLAP, poniendo el capacitor C3 en paralelo a la bobina. De nuevo, insisto, el X3, que va a ser XL en paralelo con XC3, va a dar el X3, tiene que ser predominantemente inductivo, porque si no, no va a haber resonancia. Hago exactamente lo mismo, pongo la red beta, tengo C2, aplico Barkhausen igual que antes, y encuentro la condición de beta por A del módulo de beta por A igual a 1. Luego, observo que C3 no influye en la condición de Barkhausen, por lo tanto, por ese motivo es que yo puedo modificar C3 sin que se modifique la condición de resonancia, perdón, la condición de Barkhausen. Luego, sigo, aplico la resonancia y encuentro que la frecuencia de resonancia es 1 sobre 2pi raíz cuadrada de LC equivalente, y donde C equivalente es igual a C1 por C2 sobre C1 más C2 más C3. Por lo tanto, C3 va a influir en la frecuencia de oscilación, especialmente si C3 es mucho mayor que el paralelo de C1 y C2. Entonces, en ese caso, C3 va a tener peso sobre la frecuencia de oscilación. Aquí también, entonces,
vuelvo a insistir, sirve para lograr modificar la frecuencia de salida. ¿Y por qué no lo hacía con C2 y con C1? Y bueno, no lo hacía con C2 porque si yo modifico C1 o C2, modifico la condición de Barkhausen y esto podría dejar de resonar este oscilador, ¿sí? O sea que si en un claps, si en un Colpitts yo quería modificar la frecuencia, solamente podía ser modificando la bobina, lo cual no es sencillo, porque para modificar una bobina hay que sacar o agregar vuelta. Agregar vuelta significa hacer una bobina nueva, y quitar vuelta también es complicado, porque normalmente el bobinado se lo sella, se lo pega sobre, como tiene núcleo de aire, y para que tenga baja pérdida tiene que tener también buena arquitectura. Entonces normalmente esas bobinas están pegadas, están solidificadas para que no modifiquen su arquitectura. Entonces, agregar o sacar vueltas de una bobina no es sencillo, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos lograr variar la frecuencia de una manera muy sencilla. Vamos a hablar lo que hemos dicho hace un ratito respecto al... Bien, estos videos se lo tienen ahí en su claro. Más bien está manifestando que van a exponer los alumnos, ¿sabe? Para terminar con la exposición. Entonces, la parte oscilador ya está claro. Los osciladores más comunes. ¿Qué necesitamos? Un oscilador de alta frecuencia si queremos hablar de una transmisión. ¿Cuál es lo recomendable? El Colpitts, ¿no? Luego el Hartley, dependiendo de la frecuencia a la cual desean transmitir. ¿Okay? O también se utiliza operacionales con el caso del puente de Wien. ¿Y cuál es la ventaja del puente de Wien? No solamente consiste en tener el oscilador, sino cuando le va a conectar a una carga o a un circuito, no afecte la carga en la frecuencia de oscilación. Es una de las ventajas del OPAM. Bien, a ver, pueden compartir su pantalla el grupo que va a exponer. A ver, un momentito, voy a llamar lista, ¿ya? Vamos a hacer la lista, ¿eh? Carvajal. Flores. Presente, profesor. Carvajal no está. Flores. Gervasio. Wilca. Presente, profesor. Buenos días. Ruiz Mercado. Presente, profesor. Buenos días. Bueno, y a Fernández Castillo. Holguín. Profesor. Lee. Presente, profesor. Buenos días. Quispe Cerdán. Ventura. Presente, profesor. Profesor, disculpe, Quispe Cerdán presente. Quispe Cerdán, ya. Medina Guamán. Presente, profesor. Lesma Tapia. Samamé. Presente, profesor. Quirós Martínez. Presente, profesor. Quirós. Aparicio Guerrero. Presente, profesor. Caballero. Lazo de la Cruz. Presente, profesor. Buenos días. Serna. Presente, profesor. Pebe Villanueva. Jamanca. Presente, profesor. Jamanca. Alayo. Paucar. Presente, Cueva. profesor. Paucar está. Profesor, presente. Paucar, ya. Cueva. Presente, profesor. Soto. Presente, profesor. Casaico. Presente, profesor. Leonardo.
Esta pues no ha habido. Laurente. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Meneses. Quique. No, ¿qué es? Quispe. No, Quique. Quique. No ha habido. Tenorio. Presente, profe. Poncebay. Presente, profesor. Bien, Cornejo. Presente. Medina Castañeda. Presente, profesor. Kiko. Presente, profesor. García. Presente, profesor. Zúñez. Siempre presente, profesor. Santi Alzamora. Presente, profesor. Malásquez. Presente, profesor. Ruiz Ochoa. Anco. Presente, profesor. De la Cruz. Presente, profesor. Romero Ávila. Presente, profesor. Leonardo Saavedra. Laurente. Presente, profesor. Meneses. Quique. Presente. Quique. Creo que el grupo se repite. Quique. Tengo que ver esto. Se está repitiendo. Tenorio. Presente, profe. Poncebay. Presente, profesor. Medina Bustamante. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Rodríguez Marchán. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Rondán Martel. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Sosa Mesa. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Villanueva Anticona. Presente, profesor. Aramburú. Presente, profesor. Lagos. Mesa. Valdés. Presente, profesor. Cardosa. Presente, profesor Cardoso. Carguancho. Presente, profesor. Espinosa. Flores. Presente. Flores Alcarraz. Profesor Carras, presente, profesor. Espinosa Carguamac está. Sí, profesor, presente. Y tú recién naciste. Tiene varias faltas, ¿ah? Flores Palomino. Presente, profesor. Galvez. Presente, profesor. Buenos días. Bueno, ya. Rojas. Buenos días, profesor, presente. ¿Cómo está Rojas? Montes Ojeda. Me olvidaba también Rojas. Barnett es una de las alumnas también que hace parte del equipo fuerte. Felicitaciones, Rojas. Barnett. Gracias, profesor. Montes Ojeda. Pérez Hernández. Presente, profesor. Angulo Marcelo. Presente, profesor. Gamonal Palomino. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Bustos Tito. Presente, profesor. Ñáñez Díaz. Presente, profesor. Buenos días. Alcaraz Pacheco. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Ruiz Calla. Castro Espinosa. Presente, profesor, buenos días. Ramírez Centurión. Presente, profesor, buenos días.
Buenos días. Guevara Pérez. Maza Díaz. Presente, profesor. Más tareas. López Chino. Presente, profe. Delgado Torres. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Dávila Ochante. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Avellaneda. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Cáceres Villano. Presente, profesor, buenos días. Ingatito. Profesor, mi compañera Inga estuvo presente, pero se le fue la luz. Ok. Obregón Ceballos. Presente, profesor. Navarrete Morán. León Alarcón. Presente, profesor. Vargas Saldaña. Presente, profesor. Durán. Presente, profesor. Durán Palacios, ¿cierto? Sí, Durán Palacios. Flores Velasco. Mata Munaico. Presente, profesor. Mata un Nike. Paucar Presente, profesor. Puma. Presente. Peña Margarito. Presente, profesor Peña. Melgarejo. Presente, profesor. Paredes Calixto. Presente, profesor. Jacome. Presente, profesor. Elescano. Presente, profesor. Cárdenas. Presente, profesor. Bien. Alguien, me estaba olvidando, voy a disculpar, los que quería también resaltar los que han puesto el hombro duro en PES, ¿no? De la Triple es Rodrigo Pinto y la vicepresidenta Rojas Barnett. A ver, Rojas Barnett, me gustaría escucharte. Felicitaciones también por tu gran apoyo y tus aportes que has dado en ese gran invento de mucha trascendencia. Rojas Barnett. Sí, profesor, aquí estoy. Muchas gracias a usted por haber aceptado en primer lugar ser nuestro asesor y gracias por todo el apoyo desde el inicio que se dio con la idea de realizar este concurso. Le comentamos eso a usted y bueno, usted siempre con los ánimos de apoyar y nos daba pues los ánimos para que se haga esto posible y bueno, se realizó en todo el transcurso de Intercon, todas las fases donde usted muy gustoso pues también nos ayudó a que puedan los chicos expresar sus ideas con las clases de inauguración, también en la parte de usted como jurado. Y bueno, muchas gracias por ello y también agradecer a las personas que también se encuentran en el Meet de aquí, porque es un trabajo en conjunto que se logró para que se pueda llevar a cabo todo el evento de Intercon. Y bueno, eso, agradecer y también felicitar a todos los ganadores. Sé que se han esforzado mucho y pues se lo merecen tanto ustedes como también el reconocimiento que se les dio y también al profesor. Y bueno, eso, muchas gracias. Bien, yo de una forma personal también te felicito, Natalie Rojas, al igual que Rodrigo Pinto, ¿no? Sé que eres una chica muy emprendedora, dinámica. Felicitaciones, sí, hemos estado ahí al final en el trabajo y felicitaciones a todo tu equipo. Sí, adelante, Natalie Andrea Rojas Barnett. Felicitaciones. Gracias, profesor. Bien, continuamos. Bien, a ver, los que ahora sí pueden compartir pantalla lo que van a exponer. Si hay de alguien, algún alumno o alumna que me estoy olvidando, me hace presente, me disculpa, porque ves, estaba pasando por alto acá a una de las que ha puesto todo el punche, a Natalie Rojas. ¿Ok? Bien, pueden compartir su pantalla. Sí, profesor, en un ratito estamos compartiendo.
Bueno, profesor, muy buenos días. De parte del grupo 1 de la semana 14 vamos a exponer amplificadores con realimentación en serie, paralelo A ver, y un momentito. métodos de análisis. ¿Qué grupos son? Grupo 1. Hay un ratito, Son bastantes ustedes. Un ratito. Sí. Grupo 1 está Cornejo, Medina, Kiko, García, Zúñez, ¿no? Sí, profesor. Ya, adelante, adelante. Ya. Por favor, siguiente. Ya. Un poco para hablar sobre la introducción, la realimentación o feedback, también como se dice en inglés, es ampliamente utilizada en el diseño de amplificadores, pues presenta múltiples e importantes beneficios. Uno de ellos es la estabilización de la ganancia del amplificador frente a variaciones de otros dispositivos, ya sea temperatura, variaciones de fuente de alimentación o envejecimiento de los componentes. Otro beneficio también es permitir al diseñador ajustar la impedancia de entrada y salida de un circuito sin tener que realizar muchas modificaciones. También la disminución de la distorsión y el aumento del ancho de banda hace que la realimentación negativa sea imprescindible tanto en amplificadores de audio y en etapas de potencia. Sin embargo, también presenta inconvenientes básicos, el primero que podemos mencionar va a ser la ganancia que el amplificador va a disminuir en la misma proporción con el aumento de los anteriores beneficios. Y este problema, digamos, se puede resolver incrementando el número de etapas de amplificadores para compensar, digamos, esa pérdida, pero por consiguiente va a aumentar el costo. Y el segundo problema está asociado un poco con la realimentación al tener tendencia un poco a la oscilación que exige un cuidadoso diseño de estos circuitos. Siguiente, por favor. Kiko. Ya. Aquí les vamos a presentar la estructura general de retroalimentación. Un sistema realimentado es aquel que parte de la salida se reintroduce en la entrada. Como podemos ver, ahí tenemos los principales signos que son la señal de entrada, señal de salida, la señal realimentada, la señal de error. Ese que vemos es un esquema básico en el circuito realimentado. Siguiente, por favor. Ya. En esa estructura general, que es un diagrama de bloques de un circuito realimentado, describe prácticamente que está constituido por un amplificador básico, una red de alimentación, un circuito mezclador, que es la bolita en este caso, digámosle así, una señal de entrada que está resaltada con en el mezclador de la señal de en la señal realimentada, la cual va a ser proporcional a un factor de transmisión beta a la señal de salida, que también va a ser realimentada a través de una red de alimentación. Esta señal que llega al amplificador básico tiene una denominación de retroalimentación negativa y se debe a que un amplificador básico amplifica esta señal de entrada con una parte de señal de salida. Siguiente, por favor. Bien, ahora en la estructura general nosotros también vamos a ver un término que vamos a definir como ganancia de lazo, el cual nosotros definimos como el producto de la ganancia de la etapa amplificadora A por la ganancia de la red de retroalimentación beta. Bueno, en ese circuito nosotros vamos a ver que los sistemas retroalimentados se van a dividir con realimentación negativa y realimentación positiva. Esto es cuando el producto de la ganancia de la etapa amplificadora por la ganancia de red de alimentación, en este caso A y beta, cuando son de realimentación negativa, su producto es mayor a 0 y cuando es realimentación positiva va a ser menor a 0. Y esto se va a ir explicando un poco más a profundidad con las siguientes diapositivas. Ahora le doy el paso a mi siguiente compañero. Zúñez, ¿no? Ok, profesor. Ahora hablaremos de las propiedades de la realimentación negativa. La primera propiedad que podemos hablar es la insensibilización de la ganancia. ¿Esto a qué se refiere? Es decir, que si el circuito tiene realimentación, este tendrá pocas variaciones. Esto podemos analizarlo al analizar
la ganancia A. O sea, supongamos que la ganancia A sufre un incremento, como podemos ver ahí, variación de A. Entonces, a través de eso podemos calcular el incremento de la ganancia en el sistema realimentado por propagación de errores. Y esto quedaría más interesante, y más interesante es la variación relativa, ya que esta se dividiría entre la ganancia del sistema realimentado. Entonces ahí podemos observar que cuando mayor sea la diferencia de retorno, que es 1 más A por beta, más se reduce la variación relativa de la ganancia. Esta es una forma cuantitativamente más precisa de justificar el hecho de que la realimentación permite independizarse de la ganancia básica. Bien, ahora vamos a continuar con otra propiedad propiedad de la realimentación negativa, que es el aumento del ancho de banda. Una pregunta, ¿quién es el Eh, que puso? Disculpe. Kiko, profesor. Ya, ok. Adelante. Ya. Bien, hay que recordar que el ancho de banda es la frecuencia a la que la ganancia comienza a disminuir cuando la frecuencia aumenta. Por lo tanto, si la reducción de la ganancia mediante la realimentación mueve ese punto donde la ganancia comienza a disminuir a una frecuencia más alta, el ancho de banda ha aumentado. Aquí vamos a observar este amplificador que tiene una respuesta de frecuencia como se muestra a continuación. Aquí en la imagen podemos observar que este amplificador tiene una ganancia de voltaje 1.000.000, pero un ancho de banda solo de 10 Hz. Esta ganancia trazada de este amplificador es lo máximo que puede hacer. Nunca puede haber más ganancia que esto. Desde el gráfico es fácil ver que la ganancia máxima depende de la frecuencia de señal. Y a 1 Hz la ganancia puede ser 1.000.000, pero a 10 kHz la ganancia puede superar los 1.000. Bueno, podemos utilizar la realimentación para reducir la ganancia, hacer que la ganancia sea más pequeña que el valor de la gráfica. Y esto también mueve el punto donde la ganancia comienza a caer hacia la derecha. Y esto se debe a que la curva de ganancia aún se aplica si a través de la realimentación disminuimos la ganancia a 100 y luego a más de 100 kHz. Entonces la ganancia aún se reduciría porque la ganancia no puede ser 100 por encima de 100 kHz. Esa es la línea punteada en azul. Bien. Bueno, dado que el ancho de banda de ganancia permanece constante y redujimos la ganancia en un factor de 1.000.000 sobre 100, que sería igual a 10.000, podemos esperar que el ancho de banda aumente en un factor de 10.000, lo que haría que 10 Hz sea 10.000 igual a 100 kHz, que es donde la línea azul punteada cruza la curva de ganancia de bucle abierto. Siguiente. Siguiente. Ya. Bien. La curva de transferencia resultante del amplificador con realimentación se vería como la curva verde en la gráfica que se puede observar aquí. Y bueno, en esta gráfica, debajo de la curva azul se encuentra la ganancia de bucle abierto. Y bien, aquí lo que tenemos que resaltar bastante es la forma de la curva y la relación con la curva de ganancia del bucle abierto. Entonces, en resumen, la función de transferencia de un circuito realimentado va a ser igual que la del circuito sin realimentar, salvo que ahora la frecuencia de corte es mayor y la ganancia es menor. Siguiente. Y eso es lo que se puede observar mediante esta imagen, ¿no? Que tenemos el amplificador original y el amplificador realimentado. Bueno, le paso a mi compañero. Bien. Cornejo. Ok, una de las utilidades para la que se utiliza la retroalimentación negativa es aumentar el cociente de señal ruido, que por lo que sabemos logra una disminución de ruido correspondiente, ya que tenemos que reducir al mínimo, ya que el objetivo de esta es reducir al mínimo la aportación a la salida de señales indeseables, ya sea generado por los componentes mismos del circuito
o interferencias externas al circuito o al montaje mismo, ¿no? Ahora, como ya sabemos, también el ruido es cualquier señal eléctrica que se suma a una señal existente que se pretende amplificar, ¿no? El nivel de ruido determina el límite inferior de una señal. Por debajo de él la señal ya no es válida. Y pues normalmente en el caso del audio, por ejemplo, puede ser permisible que exista al fondo un ruido, ya que al fin y al cabo nosotros somos capaces de distinguir ciertas señales. ¿Ok? Sin embargo, el objetivo principal y la máxima fidelidad a la que nosotros queremos llegar es tener el sonido original y pues eliminarlo, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la reducción de la distorsión no lineal. La distorsión está causada por los cambios en la pendiente de la característica de transferencia del amplificador básico. La retroalimentación reduce el efecto de estos cambios en la pendiente, dado que AF es relativo a la independiente de A. Como se puede observar en la gráfica, la distorsión no lineal en la entrada y el amplificador y la salida. También podemos ver el espectro de frecuencia de entrada y también el espectro de frecuencia de salida. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar también sobre las, disculpe, las topologías básicas de la retroalimentación. El sistema básico de retroalimentación se puede representar de la siguiente forma, como podemos ver en el modelo del cuadripolo. Entrada, tanto la red A, la red B, y también la salida, como se puede ver. La red de muestreo y la red de mezcla. La red de mezcla se representa una conexión serie o también en paralelo entre la salida de la red B y la entrada. Mientras la red de muestreo representa el tipo de conexión, también puede ser serie o paralelo, tanto en la entrada de la red A y la entrada de la red B. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a hablar también sobre las topologías básicas de la retroalimentación, tanto en el muestreo A, en el muestreo del paralelo B y la serie 1. También podemos ver bueno, disculpe, profesor. Bien, ahora hablando sobre la realimentación serie paralelo en un amplificador de tensión. Ahí vemos un esquema básico. En el amplificador de tensión se van a cumplir tres condiciones. El A va a ser el voltaje de entrada sobre el voltaje inicial que tenemos, como se ven en las imágenes. También la impedancia del IF va a ser igual a la impedancia inicial por el factor de 1 más A por beta en este caso, que eran las conexiones que tuvimos en un inicio, a los cuales esto eran la ganancia de la etapa amplificadora y la ganancia de la red de alimentación. Ahí abajo es lo mismo, sino que lo encontré de otro libro. Siguiente, por favor. Bien, en eso de la realimentación serie paralelo, también llamada transtensión, en ese caso, lo que se va a comparar es la tensión en la entrada con la realimentación de la tensión de salida. En ese caso, como dice, la entrada voltaje en serie y la salida va a ser voltaje en paralelo. En la entrada va a comparar tensión en serie y en la salida va a realimentar en una tensión en paralelo. Siguiente. Ok. Bueno, continuando. No, ese es mío, espérate, todavía, ese es mío, perdón. Bien, este es un modelo equivalente en corriente o intensidad de un amplificador. Este modelo es adecuado cuando la impedancia I es menor a RS y la impedancia inicial es menor a RL. Eso es, en este amplificador, digamos, de corriente ideal se va a caracterizar cuando la impedancia inicial va a ser igual a 0 y la impedancia I va a ser igual a 0 y la impedancia inicial tiende al infinito. Es por esto que las características de las transferencias entre la entrada y salida sin la resistencia a la carga, que es una I,
y con una resistencia de carga. De ahí se van a definir como lo que se ve en las ecuaciones. Ahora sí, siguiente. Y ahora sí, mi siguiente compañero. Ahora yo voy a explicar la parte de que es realimentación paralelo-paralelo, o también conocido como amplificador de transresistencia. El amplificador de transresistencia genera un voltaje proporcional a su corriente de entrada. También se puede conocer el amplificador de transresistencia como se le denomina a menudo como un amplificador de transimpedancia, especialmente por los fabricantes de semiconductores. Ya que, como podemos observar ahí en la fórmula, en la parte derecha, la impedancia de entrada es similar a la resistencia S y la impedancia de salida a la resistencia L. Y podemos obtener que el voltaje de salida es proporcional al RM por la corriente. Esa sería la característica principal del amplificador de transresistencia, de que entregará una tensión de salida proporcional a la corriente de entrada, siendo el factor de proporcionalidad independiente de RS y RL. Idealmente será como RI igual 0 y RO igual 0. Y además se cumple que RL va a ser similar a RO. Y eso sería todo, profesor. Bien, gracias. Bien, ahora vamos a hablar de la realimentación paralelo serie o que también se le puede denominar el amplificador de corriente. ¿Cuál es su característica resaltante de esta configuración? Pues este va a mostrar corriente y a la vez va a comparar corriente. Hay que recordar que en un amplificador van a existir 4 tipos de ganancias, ¿no? La ganancia de tensión, la ganancia de corriente, la ganancia de transimpedancia y la ganancia de transadmitancia. El uso de una u otra de las mencionadas anteriormente va a depender fundamentalmente de qué tipo son las variables de interés a la entrada y a la salida, lo cual a su vez va a estar determinado por la aplicación, ¿no? En ese caso sería amplificador de corriente. También podemos poner bueno, en cada una de esas configuraciones se va a convenir utilizar para el amplificador básico la ganancia que sea el cociente entre la variable muestrada y la variable comparada. En cambio, para una red de alimentación va a ser el cociente entre la variable comparada y la variable muestrada. Bien. Hay que, por ejemplo, si es que nosotros queremos comparar corrientes, esto sería para una configuración paralelo serie. Y debido a que la fuente original sería de tensión, la estructura va a requerir de una corriente. Entonces, lo que se debería efectuar para una resolución de esto es la conversión a su modelo Norton. Bueno, siguiente. Ok, ahora hablaremos lo que es la realimentación serie-serie, también llamado amplificador de transconductancia. Este lo que ocasiona es estabilizar la ganancia de corriente con respecto al voltaje de entrada. Por lo tanto, este es más apta para amplificador de transconductancia. Aquí, como podemos observar, el circuito A es un circuito básico de núcleo abierto y el circuito B es una red de retroalimentación idealizada. Podemos observar también que el circuito A es un circuito de transconductancia. Ok, siguiente, por favor. Ok, aquí la figura siguiente que tenemos es el circuito anterior, simplemente que reducido a ambos circuitos con una resistencia total y una amplificación total del circuito. Esta amplificación está dada por la ecuación A sub F. La resistencia de entrada del circuito R y F está dada por la ecuación mostrada. Y esta relación de resistencia es la misma que obtenemos para la topología de serie paralelo. Ahora, para la obtención de resistencia de salida ROF del amplificador de retroalimentación serie-serie,
aplicamos lo que es una corriente de prueba I. Con esto, la resistencia de salida es obtenida con una relación de voltaje y corriente. Y de esta manera podemos obtener lo que es las ecuaciones que estamos observando ahora. ¿Listo? Yo soy mi compañero. Bien. Muchas gracias por el pase. Vamos a hablar tanto como la tabla de resumen de topologías de la retroalimentación. Como podemos observar en la siguiente tabla de entradas, lo dividimos en 4 grupos: amplificador de transconductancia, amplificador de corriente y también amplificador de tensión, y por último amplificador de corriente. En este caso vamos a hablar de la entrada en serie y la salida de serie que tanto nos dan en intensidad. El amplificador de transconductancia nos dice que es igual a la intensidad de corriente inicial entre voltaje inicial, disculpe. Tanto así como podemos ver que la impedancia final es igual a la impedancia inicial, que nos da que es la multiplicación de 1 más alfa por beta. En este caso también, si nos damos cuenta, hay una relación en ello, también en el amplificador de tensión, de corriente, disculpe, sino que ya sería, en caso contrario, ya no sería la intensidad sería igual al voltaje inicial entre disculpe, intensidad. Bueno, también vamos a hablar de la salida en paralelo y entre las entradas de serie, que los dos son en tensión y nos dan el amplificador de tensión. También tenemos la entrada en paralelo, intensidad, y la salida de paralelo, que es la tensión, que nos da un amplificador de corriente. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar de la configuración práctica y efectos de la carga. En amplificadores retroalimentados prácticos, la red de retroalimentación genera una carga tanto en la entrada y en la salida, tanto como en el amplificador básico, y la división entre el amplificador básico y la red de retroalimentación. Claro, no es tan, ¿cómo se diría?, tan visual. La forma más sencilla de analizar estos circuitos es identificando tanto el amplificador base y la red de retroalimentación, y a continuación aplicar las ecuaciones de retroalimentación ideales deducidas en el aparato anterior, que, bueno, como ya mostraron mis compañeros. Será necesario también tanto incluir el efecto de la carga de la red, de la retroalimentación en el amplificador básico, y también se van a... en esta sección se ven métodos diferentes para incluir los datos la carga en los cálculos, disculpe. Ahora sí, siguiente. Y le paso con mi Bien. compañera. Ahora hablando un poco sobre la realimentación paralelo. En la representación, por ejemplo, en esta representación, la de 2 puertos más convenientes, en este caso de los parámetros Y, ya que mediante ellos se van a un poco simplificar los cálculos. En este caso, como dijo mi compañero, se está, digamos, una forma más sencilla de analizar estos circuitos, dependiendo del amplificador base y la red de alimentación, las cuales, según las ecuaciones de realimentación ideales, se van a deducir un poco y se van a acomodar de acuerdo a cada realimentación. Siguiente. Le doy el paso a mi siguiente compañero. Para el caso de realimentación serie-serie, las variables comunes son las corrientes de entrada y salida. Entonces, de modo que emplearemos entonces los parámetros Z, porque mediante ellos se pueden simplificar los cálculos. Entonces, por otra parte, dado que es una configuración serie-serie, se muestrea la corriente y se realimenta la tensión. Entonces, la ganancia a considerar será el cociente entre la corriente de salida y la tensión de entrada, es decir, una ganancia de transadmitancia. Esto se logra mediante un proceso. O sea, primero analizamos la ganancia A, las impedancias de entrada y salida, o sea, ZI y ZO, y la realimentación beta. Y como podemos ver, más que todo, podemos observarlo en lo que es la parte de la derecha. Esta es la ganancia A, pero lo que más nos importa es la parte inferior, donde lo más importante es la corriente de salida entre el voltaje de entrada. Donde también podemos observar el ZI y el ZO sería la suma de las diferentes impedancias que hay en la realimentación. Bien,
Ahora vamos a hablar de la realimentación paralela serie. Y como podemos observar en la imagen, la representación de dos puertos más conveniente es la de los parámetros H, porque mediante de ellos se van a simplificar los cálculos, ¿no? Por ejemplo, aquí en H podemos ver el V1 va a ser igual a la impedancia 1,1 por I1 más la impedancia 1,2 V2 y la intensidad 2 va a ser igual a la impedancia 2,1 y 1 más impedancia 2,2 V2. Después de ello nosotros lo podemos simplificar de esta manera y así vamos a ir operando hasta que vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener que la frecuencia va a ser igual a H12F y finalmente vamos a tener que Z sub 1 va a ser igual a Z sub 5 más H11A más H11F y Y sub 0 va a ser igual a YL más H22A más H22F. Siguiente. Bueno, esto es lo que se ha explicado anteriormente, ¿no? Siguiente. Ok. Como podemos observar aquí, el anterior era serie paralelo. Aquí, en este caso, es la retroalimentación paralelo-serie. En este caso, como podemos observar, aquí es paralelo-serie, ya que la corriente se divide tanto para la retroalimentación como para el amplificador. Y también en paralelo indicamos que la salida tenemos una corriente que indica que sigue en serie pasando por la resistencia. ¿Okay? En este caso podemos observar, lo podemos observar con una red de dos puertos o cuadripolos. Y pues la representación de dos puertos más convenientes es la de los parámetros G, porque mediante ellos se pueden simplificar los cálculos, ¿no? Como podemos observar aquí en la figura. Siguiente, por favor. Aquí, como podemos observar, son los cálculos que se utilizaron, la representación y todas las ecuaciones resultantes. Listo. Continuando con la exposición, vamos a hablar tanto de análisis de los circuitos retroalimentados. Vamos a dividirlo en unos pasos sencillos, en tres pasos. En este caso es para analizar los cuadripolos. Primero vamos a identificar tanto alfa, A y beta, así como determinar si la retroalimentación es positiva o negativa. En el segundo paso representamos tanto la equivalencia en AC, marcador aproximadamente en A y beta, y en el tercer paso identificamos el tipo de muestreo y de mezcla, así como el tipo de cuadripolo. En este caso podemos están asociados tanto en el nodo de entrada y en la salida y la retroalimentación. Si hay un elemento aditivo, transistor o amplificador operacional, será un mezclador. O también puede ser un muestreo tipo serie, si no lo hay, será en paralelo. En este caso, como podemos ver, aquí hay una pequeña tablita donde nos dicen que primero vamos a representar la equivalencia en AC, en el cuadripolo calculamos los parámetros de beta y calculamos los parámetros de alfa. Y luego tanto separamos A, alfa y beta. Y luego calculamos A, la impedancia inicial y la impedancia final. Y luego de ahí pasamos a calcular A sub F y la impedancia final en F y la impedancia inicial en F. Siguiente, por favor. Bien, ya para concluir, vamos a decir unas cuantas conclusiones. Por ejemplo, la diferencia de retorno de 1 más A por beta. Eso juega un muy importante papel en cuanto a la modificación de la ganancia y la insensibilización de esta. También es un factor que va a permitir modificar las impedancias tanto de entrada y de salida. Cuando la retroalimentación es degenerativa o negativa en este caso, es decir, que el valor absoluto de
1 de este factor de diferencia es mayor a 1, entonces las impedancias tanto de entrada y salida van a aumentar. Otra forma también de verlo es que, por ejemplo, para una misma tensión de entrada, la resistencia de entrada del amplificador estará sometida bajo una tensión menor debido a la presencia del retorno de la realimentación. Esta tensión es precisamente la tensión de error, que según vimos es la tensión de entrada dividida por 1 más A por beta. En este caso la corriente es 1 más A por beta veces menor que sin realimentación, resultando una impedancia aparente que es 1 más A por beta veces mayor. También para otras configuraciones de realimentación el análisis es netamente muy similar, observándose algunas de las siguientes reglas. Cuando la conexión es en serie, ya sea tanto de entrada o de salida, la impedancia va a estar multiplicada por 1 más A por beta. Y si la conexión es en paralelo, no importando si tanto es la entrada o la salida, la impedancia se va a dividir por 1 más A por beta. Otra forma también de verlo o, digamos, asimilarlo es de que si la realimentación es degenerativa, la impedancia va a aumentar para la conexión en serie y va a disminuir para la conexión en paralelo, como cabría esperar tanto de lo que es un circuito pasivo. Y finalmente, en vez de hablar de impedancia, hablamos de imitancia, o sea, un parámetro de entrada que va a corresponder a una configuración de bajo análisis. Por ejemplo, el H11 en la que fue la interconexión en serie paralelo que mostraron mis compañeros, siempre va a valer que al realimentar la imitancia que se multiplica de 1 más A por beta. Eso es todo por nuestro grupo. Muchas gracias, profesor. Bien, gracias al grupo. Bien, el otro grupo, Sí, profesor, somos el grupo 13. ¿cuántos son ustedes? 5. ¿O le dejamos para la próxima? Como usted desee, profesor, dependiendo del tiempo también. ¿Ah? Dependiendo del tiempo también. Ya, los chicos tienen clase a partir de las 12, con pregunta a todos. A ver, un momentito. ¿A solo los de mi grupo, profesor? No, los otros. Mm. Sí, tienen clase. ¿Les parece? La próxima clase empiezan ustedes, ¿ya? El martes. Ujú, está bien, profesor. Gracias. ¿Ya, Rojas? ¿Está bien? Está bien. Ujú. Ya, sí, porque como tienen clase, la próxima clase ustedes empiezan, ¿ya? ¿Ok? Sí, está bien, profesor. Gracias. Bien, muchas gracias. Hasta la próxima con todos. Hasta luego, profesor. ¿O quieren hacer un adelanto? Hasta O luego, Rojas, profesor. más adelante. Hasta luego, profesor. Mejor. La próxima clase completo, ¿ya? Ujú, está bien, profesor. Gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Chao.